Mies Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hace unas semanas, estando en clase con jóvenes de una universidad, una alumna me hace la siguiente pregunta. Estábamos hablando acerca de la salvación, Cristo Salvador, y obviamente de la fe, creer en Él, bautismo, y me hace la siguiente pregunta, y me dice: Padre, entonces, si una persona que ha vivido, que ha pecado, una persona creyente, bautizada, un católico, que ha hecho mucho mal, tiene muchos pecados, y en el último momento de su vida se arrepiente, se salva, según lo que nos enseña la Iglesia. En cambio, si una persona que es atea, que no cree, pero que se ha portado bien, no ha hecho daño a nadie, y entonces no cree y muere así, se va al infierno, se condena. Y esta pregunta, obviamente, le respondí. Sin embargo, me dejó pensando justamente esta preocupación de esta joven, que era una pregunta bastante lógica a partir de lo que habíamos hablado, pero también pensando que qué es lo que hace que esa primera persona, ese creyente, ese católico que ha pecado mucho y que al final se arrepiente y se salve, y no así la otra persona. Y creo que el punto allí es la fe. Es de lo que nos habla el Evangelio de la misa de hoy. Un Evangelio en el que el Señor parece que está molesto porque recrimina a unas ciudades. Nos dice así San Mateo: en aquel tiempo Jesús se puso a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. De cierto modo ya nos explica San Mateo qué pasa aquí. El Señor está molesto. Me gusta pensar que el Señor está como dolido, porque ha hecho ahí muchos milagros. Corazán, Betsaida, o Cafarnaún, donde el Señor ha establecido casi su centro de operaciones. Y por lo visto no se convierten muchos como Él esperaba, o como nosotros podríamos esperar haciendo un cálculo. Si es en esa ciudad donde Jesús habita, donde hacen muchos milagros, pues es lógico que muchos de allí se hubiesen convertido. Y sin embargo nos dice que no. Y el Señor les recrimina, no pues simplemente para darles una lección o porque está molesto, no. Está preocupado. A Dios le preocupan las almas. Y les dice: ay de ti, Corazán, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. Pone nuestro Señor como referencia dos ciudades paganas, dos ciudades que no son judías. Y de hecho nosotros hemos leído cómo hay una mujer que es sirofenicia, que es de esa zona, que cree en Jesús. Y sin embargo estas otras dos ciudades, Corazán y Betsaida, no lo hacen. Y luego le toca el turno a Cafarnaún. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar al cielo. Cafarnaún pues se veía como una ciudad próspera, muy comercial. Le dice: bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día de juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Sodoma, la ciudad que fue destruida, reducida a cenizas. Pues esto, obviamente, el Señor nos da temor. Pero que nos dé aquel temor de hijos, temor reverencial, del que hablaba San José María. Decía que él no tenía miedo a Dios porque era su padre, pero sí el temor reverencial de un hijo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos advierte justamente que es necesario convertirse. ¿Y por qué no se convierten en esas ciudades? Porque les falta fe. Les falta fe. En cierto modo, Cafarnaún, Corazán, Betsaida son como ese segundo personaje que es ateo, no porque tenga nada contra los ateos de ninguna manera, sino que allí, en esas ciudades, se han hecho grandes milagros. Y no pensemos tanto en el ateo, sino pensemos en cómo vivimos nuestra fe. O como mucha gente que son cristianos, que son católicos, han abandonado tal vez la fe.
Y sin embargo tenemos a Jesucristo que nos mira. Y esto lo podemos decir en nuestros pueblos, en nuestros países latinoamericanos, que somos mayoritariamente católicos y una gran mayoría cristiana. O sea, no podemos decir que no sabemos quién es Jesucristo. Por tanto, el Señor nos pide fe, y una fe más grande. Y es esa la respuesta, ¿no? Aquel hombre pecador del que hablaba esta alumna, esta joven, que pecó mucho, que hizo muchas cosas malas, al final se convierte, no como una especie de acto de magia, ¿no? Como un par de palabritas, así al estilo Harry Potter, y ya se queda la casa limpia, como vemos en la casa de los Weasley, ¿no? Que con la mamá allí hace un movimiento de varita y ya todo queda ordenado, o arman la carpa donde va a ser la boda de uno de sus hijos. No, no es así. Por supuesto que el Señor nos pide una conversión verdadera, que se apoye en la fe, creer en Dios, creer en ti, Señor, pero no únicamente creer y ya está, porque el Señor lo dice también, que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan delante de Él. Una fe con obras, que nos lleve a decir, Señor, yo no puedo seguir viendo así. Y es lo que tal vez ese primer hombre, ese primer personaje de esta pregunta, al ver que se le acaba la vida, le duelen sus pecados. Y es Dios quien lo perdona y quien lo lleva al cielo. En el segundo caso, en cambio, nos ponemos, y ahí tendríamos que decir un depende, que es lo que le respondí a esta joven. Depende si esa persona ha tenido esa oportunidad de convertirse o no. Y es que hoy en día, Señor, nos encontramos con muchas personas que se declaran ateas, agnósticas, y realmente son pocas las personas que, digamos, son ateas con unas bases, con razonamientos. Muchas veces es abandonar la fe y no quieren abrazar a Dios, no quieren recibir a Dios. Y ahí está el punto. Si han tenido esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de abrazarla. Y es que, y ahí viene otro punto muy importante, tú, Señor, no estás allá en los cielos, lejos de nosotros. No, te has hecho hombre. El Verbo de Dios se hizo hombre. Has tomado nuestra naturaleza para que te conozcamos, para que la iglesia te anuncie por todas partes. Por tanto, habría que ver si esa persona tuvo la oportunidad de recibir la fe y la honestidad, la sinceridad, la humildad de abrazar a Dios y decir, Señor, yo creo. Porque para la fe necesitamos la humildad. Ayúdanos, Señor, por tanto, a ser muy humildes, a todos, y especialmente nosotros que estamos aquí haciendo estos 10 minutos contigo de oración. Ya fuera de esta pregunta, de esta anécdota, de estos dos personajes, sino ya en mi vida. Yo, que soy un hombre de fe, tú, que eres un hombre de fe, una mujer de fe, piensa, ¿cómo vives tu fe? ¿A ti el Señor te podría recriminar esto? ¿A ti que a lo mejor haces todos los días 10 minutos de oración o más? ¿A ti que vas a misa? ¿A ti que te confiesas? ¿A ti que te llamas católico? El Señor te puede también recriminar, ay de ti, fulanito, fulanita, porque yo he hecho muchos milagros frente a ti, porque yo te he anunciado mi mensaje, porque yo te amo y quiero que te conviertas y que ya no vivas esa vida a mí me gusta decir, una vida de onces, es decir, que aprobar, bueno, ahí con las justas o 10.5. Yo quiero que tú seas feliz, que te conviertas y me sigas con un corazón totalmente entregado a mí. Quiero estar en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en la calle. Por eso veamos qué espacios hay en nuestra vida donde no está Dios, donde no está la luz de la fe. Y no esperemos grandes milagros, que si nos viene una gran conversión, extraordinario, bendito sea el Señor. Esperemos o utilicemos bien los medios que tenemos a nuestra disposición, cumpliendo con esos deberes que tenemos como hijos de Dios en su Santa Iglesia, la Iglesia Católica. Ese gran deber, si lo podemos llamar deber, de la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Yo lo vivo así. Vivo ese mandamiento, el más importante, todos los días. Pues le pedimos a María Santísima que nos ayude, porque a veces, Señora, notamos que nos faltan las fuerzas
y anímanos, pero sobre todo consíguenos esa gracia de Dios para perseverar todos los días, no quedarnos como luces de bengala que iluminan el cielo y luego desaparecen. No, todos los días viviendo ese comenzar y recomenzar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.